Hola, Dios te bendiga. Este fin de semana hablamos acerca de priorizar. Priorizar viene de la palabra prioridad, que significa poner en primer lugar aquellas cosas que queremos o que amamos. Muchas veces priorizamos lo que queremos o amamos, pero en realidad no es lo que amamos, no es lo que necesitamos de verdad. Y tomamos como ejemplo la vida de Job. Te invito a que me acompañes en la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Job, capítulo 1, verso 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De lo primero que hablamos en cuanto a priorizar es priorizar el carácter. Podemos ver en la vida de Job que era un hombre que priorizaba el carácter. ¿Sí? Cuando hablamos de perfecto, no era un hombre sin pecado, sin debilidades, pero era un hombre completo, un hombre íntegro, que así como era con su familia, era en su trabajo o en el lugar donde estaba. Lo que había en el corazón de Job, eso él era. Perfecto habla en cuanto a lo que hay dentro del corazón. Recto significa derecho y es lo que sale del corazón. Todos querían relacionarse con Job. Todos querían hacer negocios con Job porque era una persona, un hombre derecho. Era una persona que inspiraba confianza. Sabían que él no les iba a fallar, de que no les iba a traicionar, que no les iba a estafar. Y todos querían relacionarse con Job. Era una persona temerosa de Dios. ¿Sí? Una persona que temía a Dios. ¿Qué quiere decir eso? De que ponía en primer lugar a Dios, de que honraba a Dios en todo tiempo, en todo lugar, y eso los demás veían. Vemos en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo primero en la vida de Job era el temor de Jehová. Era una persona sabia porque priorizaba justamente eso. Proverbios 8:13 también dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer el pecado, aborrecer lo malo. Él aborrecía lo que Dios aborrecía y amaba también lo que Dios amaba, porque priorizaba justamente el carácter. ¿Sí? Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo el hombre se aparta del mal y de sus pecados? Temiendo a Jehová, honrando a Jehová, honrando a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Y eso se veía en la vida de Job, porque él priorizaba su carácter. También vemos en el verso 2 de que él tenía una familia numerosa. Tenía 7 hijos y 3 hijas, en total 10 hijos. Y eso habla de que él también priorizaba su familia. Punto número 2, priorizaba su familia. Pasaba tiempo con su familia, pasaba tiempo con su esposa. Es por eso de que era una familia numerosa. Y en ese tiempo la cultura a las familias numerosas, a aquellos que tenían muchos hijos, eran bien vistos. ¿Sí? Era una persona bienaventurada, como dice Salmo. ¿Sí? Una persona bendita. ¿Sí? Jehová estaba con él. ¿Sí? Una persona perfecta, recta, temerosa, apartada del mal. ¿Sí? Y él priorizaba a su familia. Vemos de que era muy próspero. Y cita desde el verso 3 en adelante las cosas que él tenía. Dice que tenía 7,000 ovejas. ¿Sí? No cualquiera en ese entonces se tenía esa cantidad de ovejas como hoy en día. También muy pocas personas pueden llegar a tener 7,000 ovejas. Job las tenía. Dice que tenía muchos camellos, sí, tenía yuntas de bueyes, tenía asnas y muchísimos criados. Imagínense que cuando habla de criados ya perdió el número de tan próspero que era. Muchísimo dice que era. Y todos querían relacionarse con él porque dice también la palabra de que era el varón mayor y más conocido en todo el oriente. Sí, era una persona muy, muy próspera. Pero el secreto radicaba en que él priorizaba, de que él priorizaba su carácter, priorizaba su familia
y a raíz de eso, a consecuencia de eso, él era bendecido. Sí, las bendiciones le alcanzaban. Verso 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, ¿qué es lo que decía Job? Quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Saben qué? La verdadera preocupación de Job no era el trabajo, no eran los negocios. La preocupación de Job era el corazón, era el estado de cada uno de sus hijos, de sus seres queridos. Punto número 3, priorizar tu trabajo. Ese es el verdadero trabajo que nosotros, cada uno tenemos. El trabajar en el corazón de cada uno de nuestros hijos, el trabajar todos los días con amor, con paciencia, con tiempo, con dedicación en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Dice de que Él les enviaba, o sea, de que Él tomaba la iniciativa como sacerdote y les buscaba, ¿sí? Y los santificaba. ¿Qué quiere decir? De que oraba con ellos, de que oraba por ellos y les explicaba en cuanto a la importancia del ponerse a cuenta con Dios todos los días. Porque dice que de mañana lo hacía. Eso habla de prioridad. Lo primero, lo más importante, lo que primero hacía era justamente eso. Y dice de que iba y preparaba la ofrenda, preparaba el holocausto. Eso habla de que era una persona que sabía edificar altares, de que sabía adorar, y eso sus hijos lo veían. Qué ejemplo hermoso que podemos tomar de Job. Nuestros hijos ven eso en nuestras vidas. Toman ese ejemplo de adoración. En el lugar donde vos estás, haces altar para Jehová. Job lo hacía y sus hijos tomaban ese ejemplo. Dice de que él ofrecía holocausto, preparaba el animal, y yo creo de que él les llamaba por su nombre y por su edad a cada uno de sus hijos y les decía y les explicaba en cuanto al pecado y la importancia de que ellos se tenían que poner a cuenta con Dios todos los días. Y de que si no hacían eso, la paga del pecado era muerte, de que había consecuencias. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste también y priorizaste eso con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste el tiempo y hablaste acerca del pecado y de sus consecuencias? Job lo hizo, ¿sí? Era un hombre que priorizaba. Priorizó su carácter, priorizó su familia, priorizó su trabajo, su verdadero trabajo, que es el corazón de sus hijos. Que Dios te bendiga.